Windows, siendo por supuesto el sistema operativo más utilizado al día de hoy, porque sí, Linux no lo usa ni nadie, y por supuesto aún quiero conservar mi riñón para no usar Mac. Así siendo Windows, por supuesto, el sistema operativo por excelencia en todas las computadoras. Pero alguna vez se han preguntado cuáles son los datos curiosos y cosas perturbadoras, entre muchas comillas, de este gran sistema operativo. De la compañía ya hay bastantes icebergs, pero del sistema operativo solamente he visto uno, y estoy tan seguro que este va a ser el más incompleto de YouTube, así que este no será clickbait esta vez. Sin más, empecemos de una vez. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ronaldo y Ronaldinho! Primero tenemos que saber que en el año 1939 Bill Gates, ese tipo que nadie conoce, crearon Microsoft. Ahora vamos con MS-2. MS-2 es un sistema operativo bastante antiguo que fue uno de los primeros que llegaron a computadoras domésticas. En aquel momento tener una computadora era una de dos: ¿eres millonario, hermano? ¿O estás en una empresa? En este caso estas eran domésticas, eran ya para uso de casas, era para uso de trabajos pequeños, de locales muy pequeños, y es por eso mismo que MS-2 fue bastante popular en aquellos tiempos. Aunque muchos creen que MS-2 fue creado por Bill Gates, y aunque sí, hoy en día Microsoft es el dueño de MS-2, realmente lo creó Tim Patterson, otro que había hecho una versión bastante prehistórica, podríamos decir, de MS-2. Aunque Tim Patterson se lo vendió a Bill Gates y Bill Gates se quedó con todo el crédito. Aunque hay que darle crédito también a Bill Gates, que él fue el que lo mejoró, complementó y por supuesto sacó Windows. Esto fue en el año de 1985. Ahora bien, vamos a hablar sobre un poquito de qué chingados es Windows como tal, en el sentido de aquellos tiempos. Hoy en día lo conocemos como un sistema operativo, pero en aquellos tiempos nada que ver. Windows lo que vendría siendo era una interfaz gráfica. Muchos ya vieron aquellas fotos de, bueno, ya están viéndolas, ¿no? Un fondo negro donde simplemente hay texto y simplemente uno hacía con el teclado algo así. Bueno, lo que vendría ya siendo Bill Gates era poner esto. Sí, una interfaz gráfica, una más sencilla de entender, una más family friendly, una más que entendieran las personas domésticas. Fue así como Windows fue un éxito, siendo una de las primeras interfaces gráficas que tuvimos en el mundo de la computación. Aunque por supuesto no fue la única para MS-2, fue la más popular en aquellos tiempos, más que todo porque ya que Microsoft era en aquel momento la dueña de MS-2, bueno, tener una interfaz gráfica creada por la misma dueña era, bueno, bastante prestigio. Incluso también ya que en aquellos tiempos Apple estaba peleando, porque sí, en aquellos tiempos supuestamente Apple era barata porque IBM todavía estaba más caro. Bueno, pues Bill Gates vino y dijo, chingas a tu madre, está más barato. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre el origen de la palabra Windows. Muchos sabrán que Windows es ventana en inglés, pero eso que tiene que ver con, ya saben, ventana, un sistema operativo, nada que ver. Bueno, pues es por la multitarea. Ustedes recordarán cuando yo estaba hablando sobre lo de simplemente comandos, como si fueran el CMD o lo que vendría siendo el panel de comandos. En este caso, esta interfaz gráfica se llamaba Windows porque permitía multitarea, y fue así como tuvo el nombre Windows. Hablaron también un poquito sobre el origen, vamos a hablar también una vez del origen de Office. Uno bastante curioso, ya que fue en el año 1989 y no me van a creer dónde debutó. No fue en Windows, fue en Apple Macintosh. Así es, en la Macintosh debutó Office, teniendo tanto como Word, tanto como Excel y PowerPoint incluso. Y no fue incluso hasta año después, en 1990, donde lo tuvimos en Windows. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ronaldo y Ronaldinho! Otro puesto que va para largo. Aún así quiero decir esto antes de que me vayan a comentar. Solamente vamos a estar contando los Windows principales. No voy a estar contando, por ejemplo, versiones simplemente preliminares en este tipo de versiones. Y tampoco voy a estar contando las versiones de relleno, por ejemplo, como Millennium y 2000, que pura neta no hacen nada. Más allá de 2000 siendo el primero que usa la tecnología NT. Pero eso lo repasaremos más adelante. Vamos por pasos. Windows 1, como dije anteriormente, será en el año 1985 y se miraba así. Luego vino Windows 2 que se miraba así. Luego Windows 3 que se miraba así. Luego Windows 4. Aunque este Windows 4 también tuvo otra versión, que era la versión de casa. No sé si le sonará a Windows 95. Así es, incluso en el año 1995 aún se seguía usando lo que vendría siendo MS-2. Microsoft sabía que tenía que cambiar, porque ya su competidor usaba un sistema operativo muchísimo más avanzado y realmente MS-2 ya se estaba quedando un poquito obsoleto, aunque por supuesto aún era servible.
Windows 95 trajo esta gran apariencia que fue un gran cambio para aquel entonces, miraba muchísimo más moderno de lo que teníamos versiones anteriores. Luego tuvimos Windows 98, que también yo sé que muchos recordarán, ya que fue el último Windows de los que main, como dije anteriormente, en tener MS2 y ser solo una interfaz gráfica. Cada uno integraba nuevas cosas, cada uno integraba nuevos modelos, cada uno integraba lo que vendría siendo mejores programas. Pero para mí, el que sí trajo una revolución total fue Windows XP. XP se traduce por Experience o experiencia. ¿Se acuerdan que anteriormente hablé sobre las NT y los de Windows 2000? Bueno, ahora vamos a hablar sobre eso. Donde estamos hablando de los Windows 2000 no fue el primero, como dije anteriormente, nada que ver XP, pero 2000 fue el primero en tener la tecnología NT. ¿Qué es la tecnología NT? Se preguntarán. Bueno, en aquellos momentos Microsoft, que se acuerdan que yo les dije que sabían que se estaba quedando bastante atrás su tecnología, crearon versiones que vendrían siendo solamente para compañías, que estas sí eran sistemas operativos nada que ver con MS2. Así es, mientras a los domésticos le vendían una interfaz gráfica, a las compañías les vendían lo que sí ya era un sistema operativo como tal. Fue así como hasta XP tuvimos esa tecnología NT. Como dije anteriormente, sí fue 2000 el primero que la tuvo, pero fue XP la primera que realmente tuvo un gran éxito y no solamente fue un tipo de experimento, sino que era el próximo gran lanzamiento de Microsoft. Fue así como muchos vivimos la infancia y escuchamos ese sonido. Y agregó también bastantes cosas, una nueva compatibilidad con programas, muchísimos más programas más de parte de Microsoft. Por supuesto, ya tendríamos la posibilidad de esta vez ya no tener que depender de MS2, sino que esta vez una instalación muchísimo más sencilla, únicamente utilizando un sistema operativo único. Luego tenemos lo que yo miraría como el peor Windows en términos de ser infravalorado, porque pura neta, sé que muchos consideran el peor Windows, pero aunque fuera un gran fracaso no es tan malo. Este es Windows Vista. Windows Vista tiene una historia bastante interesante con Windows Longhorn. Alrededor de la mitad del desarrollo del Longhorn, que era básicamente el nombre en clave de Windows Vista, lo cancelaron. Dijeron, hey, ¿saben qué? Reiniciémoslo todo. Y todos con cara de pendejo, güey, ¿cómo vamos a reiniciar? Sí, reinicien todo. Y por supuesto, como lo reiniciaron todo, ya no tenían tiempo, le salió como el ojete y bueno, quedó como el culo Windows Vista. Fue así como tenemos una versión llena de bugs, pero aún así con bastantes características nuevas que luego se le atribuyeron a Windows 7, pero nada que ver, fue Windows Vista. Y ahora vamos con Windows 7, que no me malentiendan, para mí es el mejor sistema operativo que existe en la existencia del mundo mundial, pero Windows 7 realmente parece más como lo que debería ser Windows Vista en primer lugar. Una actualización con los temas y ahora bien con un buen rendimiento y bien optimizado. Para mí, con la mejor barra de tareas que existe en los sistemas operativos y por supuesto siendo el estandarte de Windows. Luego tenemos por supuesto Windows 8, que fue realmente una estupidez y fue horrible, porque pura neta a esta mamada a nadie le gustó. Y por supuesto tenemos Windows 9, no, la verdad que no tengo Windows 9. Incluso tengo un video explicándolo eso, pero yo sé que no se lo van a ir a ver, así que se lo voy a explicar aquí rápido. Se dice que Windows 9 se lo saltaron totalmente, únicamente, o sea, escuchen bien, porque no se querían quedar atrás. Mientras iPhone venía con su iPhone 8, el iPhone 10 o iPhone X era para super más actual, pues quisieron ponerlo en 10. También se teoriza que, por ejemplo, a la hora de programar programas, valga la redundancia, uno tiene que poner tipo versión de Windows de compatibilidad Windows 9, por ejemplo. Pero si tú pones Windows 9, pasaría que te apareciera Windows 98 o Windows 95 como dijimos anteriormente. Y tampoco se podía llamar Windows One, o sea, Windows así como Xbox One, porque si no se confundiría con la primera versión de Windows, que era Windows 1. En este caso, Microsoft no le quedó nada más que llamar a su Windows 10. Este vino con un chingo de lavado de cara de Windows 8 y para mí fue lo que realmente tuvo que haber sido Windows 8. Un gran menú, y aunque sí tenga sus fallos, por supuesto, como las actualizaciones que a huevo hay que hacerlas, es un gran sistema operativo, no como Windows 8. Después tenemos Windows 11, que volvimos a la misma babosadas de siempre de Microsoft, no sabiendo qué se hace.
Metieron nuevas actualizaciones, por supuesto, y mejores features o características como le quieran llamar, pero no actualizaron tampoco tantas cosas más allá de lo estético, y realmente bastantes personas hoy en día siguen usando Windows 10, aunque no sea la versión más actual, porque aún sigue recibiendo soporte. Y si usa las versiones de empresas, por ejemplo, las Enterprises, vas a recibir actualizaciones hasta un chingo de tiempo después. Así que realmente no vale la pena cambiar a Windows 11, aparte también que tiene esa pinche restricción del TMP o como se llame, que realmente no tiene ningún puto sentido, porque tipo, realmente tengo que comprarme una placa nueva únicamente para el sistema operativo, o sea, no tiene ningún puto sentido. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ronaldo y Ronaldinho! VirtualBox es un programa únicamente utilizado para replicar lo que vendría siendo sistemas operativos dentro de un disco virtual. Si no me entendieron, es básicamente tener una computadora dentro de una computadora. ¿Alguna vez han visto videos tipo como destruyendo un sistema con virus? VirtualBox lo que hace es correr un sistema operativo dentro de un disco local o un disco virtual. Disco virtual sería básicamente un archivo que está dentro de nuestro disco físico. En este caso la VirtualBox sirve un chingo para probar esos sistemas, y realmente VirtualBox va bien agarrado de Windows. De la VirtualBox es donde sacamos las versiones modificadas, con otros programas por supuesto, pero son estos gracias a los que tenemos versiones Lite, por ejemplo como Windows 10 Lite o los Kanama Edition. Realmente VirtualBox es uno de esos programas indispensables si uno quiere probar a Windows nuevos o incluso Linux, pero en este caso nos estamos enfocando a Windows. Realmente quise meter a la VirtualBox ya que no es un programa muy conocido para aquellos que no utilizan mucho de tipo de herramientas, pero créanme que si ustedes tienen una computadora mínimamente potente, se van a cagar de la risa, por ejemplo, usando Windows XP en 2023. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ronaldo y Ronaldinho! Si les pregunto, ¿pueden borrar la papelera de reciclajes? ¿Qué me respondería? Muy probablemente me dijeran no, o sea, como chingados voy a eliminar la papelera de reciclaje, pero sí se puede. También hay otros archivos que se puedan eliminar, pero no son recomendables, o sea, por algo no son normalmente eliminados o no nos deja Windows. Por ejemplo, el desktop.ini. Disculpe por inglés, ya saben que mi profesor de física fue el mismo que me daba inglés. En este caso, el desktop.ini es el que permite la personalización de todo el escritorio, teniendo todas las miniaturas, todas las filas, todas las columnas, las posiciones de los archivos que nosotros los tenemos. Es así como si eliminamos este archivo, que sí se puede eliminar, pasarían dos cosas. La primera es que la personalización se iría a chingar a su madre, y en un extremo el explorador de archivos se iría a chingar a su madre y tendrías que reiniciar tu computadora, cosa que no te serviría de nada, ya que a la hora de volver a encender el archivo volvería a estar ahí. Así que pura neta, no eliminen este archivo, pero de que es borrable es borrable. La papelera de reciclaje, más de lo mismo. Pasa que si tú la llegas a eliminar, va a agarrar otra carpeta como si fuera la papelera de reciclaje, así que no tiene ningún sentido. Incluso puedes llegar a perder datos por llevártela de gracioso, ya que si esa carpeta que reemplaza Windows, que es totalmente al azar por lo que yo sé, a lo que vendría siendo la papelera de reciclaje, un backup por ejemplo, un respaldo, bueno, te va a chingar todos los archivos que tengas dentro de esa carpeta y te los pondrá como archivos eliminados a la papelera de reciclaje, y algunos de ellos ya no son recuperables, así que tampoco te recomiendo hacer ese tipo de mamadas. Y por supuesto el más típico, que es una bromita o un troleo, que es System32. System32 básicamente es todo Windows. Eliminas esta carpeta, eliminas Windows. ¿Es borrable? Sí. ¿Recomendable? Para nada. O sea, ¿para qué vas a querer desinstalar Windows de una manera forzada si lo puedes hacer de otra manera, instalándote otro sistema operativo y formateando desde cero el disco de manera segura sin tener que perder datos o chingar tu disco duro de un solo? Porque sí, esto no solamente te va a arruinar los archivos que tengas, sino que incluso el disco duro si es que no lo eliminas de manera correcta. Aún así, System32 es bastante curioso pensar que Windows sí se puede eliminar. Cuesta un montón, por supuesto, pero se puede eliminar sin programas externos incluso. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Como mencioné los Windows de manera rápida, Windows 10 a huevo tienes que actualizar. No nos han dado la información de por qué realmente es que es obligatorio. O sea, sí se entiende que si es una actualización supuestamente es para mejorar el sistema, pero tipo, ¿por qué chingados tengo que actualizarlo a las 10 de la noche donde estoy en una reunión? O incluso donde simplemente estoy viendo Pornhub, ¿por qué chingados tengo que actualizar ahorita mismo en mi máquina?
Ahora bien, hay otros programas que nos permiten, por supuesto, no tener ese tipo de actualizaciones sin tener que tener riesgo de virus o algo por el estilo, no tengan miedo, pero aún así es bastante interesante cómo las actualizaciones tienen que ser sí o sí obligatorias en Windows 10. En Windows 11, no les voy a mentir, por lo que he investigado, sí son obligatorias, pero hay otras formas de evitarlas, no como Windows 10 que verga sí es casi que obligatorio descargárselas sin programas externos al menos. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Muchos sabrán que es Linux, ¿verdad? Que es básicamente el core de lo que es un sistema operativo que uno puede modificar para crear el propio. ¿Qué tal si les digo que uno agarró el sistema operativo de Linux para convertirlo lo más posible a Windows? Así es, un Windows con Linux, así de chingado. Muchos pensarán en Windows FX, pero no estoy hablando de este porque este más que todo es una apariencia y usando una emulación. ¿Qué tal poder correr .exe en Windows sin tener que usar emulación? Esto es lo que quería y puede hacer en cierta medida React OS. Este sistema operativo creado hace de los años 90, para poder tener una alternativa a Microsoft Windows. Este sistema operativo, que empezó únicamente como un pequeño proyecto, llegó a ser bastante grande. Incluso hoy en día llegó a ser, así como escuchan, el sistema operativo oficial, entre muchas comillas, del gobierno ruso. Aunque esto ya no se siga haciendo desde el año de 2012, aún así es bastante impresionante que React OS, un sistema de Linux basado en Windows, llegara a las instalaciones rusas. Aún así es un proyecto bastante innovador y bastante curioso. Pueden probar sus nuevas versiones que, aunque el proyecto no está abandonado, no son muy frecuentes, pero la última fue el año pasado de 2022 y no en tan largas fechas. Es decir, que el proyecto aún sigue vivo y realmente les recomiendo bastante si tienen tiempo libre de probárselo, ya que está bastante curioso. Y realmente más curioso es pensar que una persona ha logrado de manera, digamos que a medias, poder duplicar con Linux lo que viene siendo Windows. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Si Amazon tiene Alexa y si Apple tiene a Siri, por supuesto nosotros necesitamos uno para Windows. Y así fue como pensó Microsoft a la hora de crear Cortana con todos sus demás productos. Cortana es su asistente de voz. ¿Por qué pongo Cortana en puestos tan arriba, pero no en el primer puesto, sino un programa, ya saben, un asistente de voz que no tiene nada que ver? Bueno, porque Cortana, la pura neta, ha protagonizado cosas bastante extrañas. Primero, que es casi indesactivable, o sea, si te se te instala es desactivable, sí, pero tarde o temprano se te va a volver a activar, a no ser que de una vez instales un programa para desinstalártelo, o tener suerte que tu versión no te la haya descargado y no hayas configurado, Dios quiera, descargarte Cortana. Porque si lo hiciste, amigo, vas a tener un dolor de huevos bien tremendo. También Cortana pasa que no es muy bueno que digamos. Alexa te puede detectar bien en español, tanto como Siri, pero Cortana te lo detecta a medias. Aparte que Cortana también tuvo bastantes polémicas supuestamente de espionaje. Ya saben que ustedes Windows creen que nos espían mientras nosotros estamos usando su propio sistema. Bueno, usando todavía Cortana, que es una grabadora de voz, se cree que sí, toda la información que nosotros mostramos van a terceros. Aunque no hay tan información ahí bien potente para decir sí, nos están robando datos, se cree que sí. Y ya viendo con Windows de lo del Kinect, que se cree que sí nos están espiando, muy probablemente también con Cortana. Por eso mismo lo pongo en un puesto un poquito no tan alto, pero tampoco tan bajo, porque tampoco es tan perturbador, porque hoy en día todas las compañías nos roban nuestra información. Pasa que esta vez sí nos avisan, pasa que Cortana no nos avisa y es casi que indesactivable. Manos te van a faltar para pelarme la verga. A la hora de hablar de virus, por supuesto podemos hablar de millones, y no estoy exagerando cuando digo millones de virus que vienen en Windows. Aún así, ¿por qué pongo los virus en este nivel y no tan bajo? Bueno, porque realmente la mayoría de virus son simplemente, digamos, de forma divertida, entre muchas comillas, porque arruinar la computadora a otra persona no es que sea muy divertida, ya que aunque existan un vergo de tipos de virus, porque esto no es una clase de computación, porque si no sé que los voy a aburrir, por supuesto hay algunos que simplemente te encriptan todos los datos y vas a chingar a tu madre, a no sé que pagas dinero, y cuando lo pagas no te dan la clave y te quedas sin datos y te quedas sin dinero por ser meco. En estos tipos de casos, estos tipos de virus no son muy usuales de ver, ya que descargártelos, hermano, debes estar un poquito bien pendejo para hacerlo.
Aparte también que son los más obvios de ser virus, así que si tienes un antivirus mínimo decente, lo va a borrar antes de que tan siquiera lo esté descargando dentro de tu disco duro. Al igual también tenemos otros que simplemente nos espían, por ejemplo como Bouncy Buddy, o en aquellos momentos donde siempre teníamos que descargar algún programa del botón de descarga gratis que no lo era, pues esto simplemente los spyware simplemente nos espían, como dice su nombre, son nuestros datos personales y probablemente nos puedan robar dinero de nuestras cuentas bancarias, pero no nos hacen más daño que robarnos todos nuestros ahorros de casi toda una vida. Aparte también tenemos otros videos que ellos sí son menos por pura diversión, por ejemplo como Memes, que fue creado únicamente para mostrar al gatito del meme, ¿se acuerdan de 2012? Pues básicamente matarte a tu computadora. Eso sí, el mismo virus te avisa, hey güey, neta quieres matar tu computadora, o sea, te estoy avisando. Y sí güey, mata mi computadora. Y luego si mata tu computadora eres tú el subnormal que quiso matar tu computadora en primer lugar. Por ejemplo también tenemos otros que son más raros. Por ejemplo el You Are Stupid, que es un virus de los años de los Windows XP e incluso Vista, si no mal recuerdo, donde aparecían estos mensajes de que eres un estúpido por haber descargado este virus. ¿Querías cerrar la ventana? Pues eres más pendejo porque vamos a abrir más y más hasta que crashee tu computadora. Y una vez crashee y enciendes otra vez tu computadora, dependía qué tipo de virus habías conseguido, qué versión, pues como si fuera un programa. Uno simplemente volvía a tu estado original y otro dejaba inutilizable tu computadora, cosa que era lo más grave por supuesto. Manos te van a faltar para pelarme la verga. Para el que no sepa que es un BOD o que es un Blue Screen of Death, vendría siendo pantallazo azul de la muerte. Ahora bien, esto puede ser algo exagerado, ya que algunas veces puede ser este pantallazo únicamente leve, pero otras cosas sí te puede mandar a la mierda toda tu computadora. Pero vamos por partes. Esto fue creado por el ingeniero Steve Ballmer, ya que se dio cuenta que cuando el sistema operativo tenía algún error fuerte o alguno que no se podía solucionar más allá de reiniciar otra vez el programa en aquel momento, como dije anteriormente, simplemente era una interfaz gráfica en MS2, dijo voy a hacer uno bueno. Y fue así como en Windows 1 tuvimos la primera pantallaza de la muerte que tuvimos de toda la historia. Luego por supuesto fue evolucionando, pero un dato curioso, no sé si ustedes sabían que tanto lo que vendría siendo Windows XP, NT y 2000 no tenían un pantallazo suave. Como dije anteriormente, algunos pantallazos simplemente con otra vez reiniciar la computadora funciona otra vez igual y no hay ningún problema. En cambio, si te aparecía en Windows XP, NT o 2000, hermano, ya te podrías esperar que te vaya un poquito de la mierda luego de prender tu computadora. También tenemos versiones, por ejemplo, como esta, o incluso en un cajero automático con Windows XP donde tenemos pantallazo de la muerte. Así es. También tenemos, por supuesto, con Windows 8 y donde fue ya hasta Windows 8 donde se nos dio ya una apariencia muchísimo más bonita, podríamos decir. Por supuesto, luego tenemos Windows 10 e incluso Windows 11. Otra cosa también que muchos no saben, como mencioné anteriormente, ustedes se acuerdan de ReactOS, que fue tipo el que quería replicar el Linux con Windows. Bueno, también tiene un pantallazo de la muerte que es este. También depende de la versión, pero esta es como la más actual que pude encontrar. Así que sí, si te aparece esto, no tomas pánico, simplemente reinicias tu computadora. Y si ya después se te va un poquito la mierda, bueno, ahí sí te estás cagando un poquito. Yeah, un pene waffle hubo. Qué delicioso sabe. Hablando sobre los Windows raros, se acordarán cuando vimos lo de los Windows, ¿verdad? Donde mencioné solamente los principales. Muy bien, Windows raros me refiero a esos Windows que no llegan a ser los principales, aquellos que son de relleno o solamente para un público específico de los consumidores. En este caso, el primero que se me viene a la mente sería el Windows Phone. Así es, cuando Android tenía con Google y por supuesto iOS con Apple, pues nosotros teníamos el Windows Phone con Microsoft. Una cosa que fue bastante, pero bastante extraña ver en su momento, incluso miren esto, o sea, se mira rarísimo, pero aún así fue un total fracaso. Luego venimos con otros Windows que a mí me gustan llamarlos de relleno, por ejemplo el Windows ME siendo Windows Millennium. No les voy a mentir, no agregó nada. Venía siendo como una actualización del Windows 98, algo así como una actualización de los MS2. Aún así simplemente iba a ser supuestamente la versión de Windows XP, pero se dieron cuenta que no les iba a dar tiempo porque Windows XP fue lanzado hasta el año 2001, así que dijeron por qué no tiramos uno ahí de relleno en el año 2000, que fue este Windows Millennium. También tenemos el Windows 2000 que vendría siendo una edición NT, pero de estos vamos a hablar en el siguiente puesto porque hay que comer. En estos de relleno también podríamos mencionar a los Windows CE, que fueron los que estuvieron dentro de la Dreamcast, que repasamos más en este video si quieren saber un poco más de información.
Yeah, un pene waffle hubo. Qué delicioso sabe. Como dije en el puesto anterior, las versiones NT son una cosa bastante curiosa. Verán, las versiones NT son las que antes se contaban como versiones empresariales. Como dije anteriormente, Windows antes solamente era una interfaz gráfica, pero lo que vendría siendo los NT era lo que tenían las grandes empresas. Querían traer la tecnología NT al conglomerado de lo que vendría siendo las personas domésticas. En este caso, los NT no llegaron a los domésticos hasta Windows 2000, pero no fue hasta Windows XP donde ya lo tuvimos de manera de un Windows principal, siendo Windows XP. Por eso mismo tiene el XP de Experience o de experiencia, ya que venía ahora sí ya no MS2, sino con un sistema operativo creado por Microsoft muchísimo más actual. Hablando un poquito también sobre las versiones de servidores, estas versiones de servidores de Windows son optimizadas para, como dice su propio nombre, que las computadoras se vuelvan servidores. En este caso, estos Windows son muchísimo más básicos y por supuesto no se recomiendan para hacer tareas normales o domésticas, pero sí les digo que yo las llegué a probar en una máquina virtual y las únicas diferencias quizás sean algunos programas por ahí y por supuesto también un poquito el rendimiento, que ese es súper más light, podríamos decirlo de esa manera, un poquito más ligero, pero aún así no les recomiendo usarlo en su día a día. Pero ahí van algunos datos más que pueden decirle a su novia para que lo dejen por otro este 14 de febrero. Yeah, un pene waffle hubo. Qué delicioso sabe. Si les digo a ustedes si tienen Windows pirateado o no, muchos me dirán que sí, pero los que me digan que no, muchos sabrán que esos códigos son casi, pero casi imposibles de piratear. A no ser que tengas un programa externo que de pura guasa haga que te salga un código. Más que todo, lo único que se hace de esos programas no es activar un código, sino que es poner uno así genérico que ya sirva. Pues en estos casos, ¿qué tal si les digo que Windows 95, solo con poner 0000000, podrías entrar, así de chingado, y podrías tener licenciada ya tu versión de Windows 95. Así es, también puedes escribir 111111111 y también tendrías tu versión de Windows 95. ¿Cuál era el chiste? Que los últimos 7 dígitos fueran divisibles entre 7. Por ejemplo, el 0 era 000 y ya me voy entendiendo, pues el 0 puede ser dentro de 7. 0 partido dentro de 7 es 0. También tendríamos el 1111, me voy entendiendo, quedaría 7. 7 partido dentro de 7 da 1. Y así sucesivamente con otros números. Incluso puede poner 69, 420, etcétera, etcétera, con tal de que siempre den los últimos 7 dígitos sean divisibles dentro de 7. Realmente es uno de los mayores errores que tuvo Microsoft y por lo que me he enterado, eso no se había encontrado hasta días modernos, ya que en aquel momento supuestamente, según lo que investigué, fue parcheado. De los que yo pude probar de las máquinas virtuales, porque créanme que es un dolor de huevo instalar estos sistemas tan viejos en una máquina virtual, llegué a darme cuenta que la versión que yo tenía instalada sí le funcionó esto del 000, así que no sé hasta qué versión lo lograrían parchear. Aún así, díganme ustedes un código súper pendejo abajo en la descripción que ustedes lograrían poner para poder tener la llave de Windows 95. Yeah, un pene waffle hubo. Qué delicioso sabe. Si les digo que tuvieran el macOS dentro de una computadora normalita y corriente, me dirían que estaría loco. Ahora, ¿qué tal si les digo que se puede instalar Windows en una Mac? Es decir, lo contrario. Así es, se puede instalar Windows en una Mac. Aunque eso es con un poquito de trampa. Realmente lo único que vas a hacer es instalarte un segundo programa, pero de que se puede, se puede. Lo único que tienes que hacer es instalarte la ISO e instalarte lo que vendría siendo el instalador en el macOS, que vendría siendo el Bootcamp. Eso lo que te permite es tener particionado el disco en dos, y estos sistemas operativos sería el macOS original que trae tu computadora y el Windows. Así podrías usar Windows desde tu Mac. Realmente es un dato extraño, pero no sorprende tanto sabiendo que Windows siempre se quiere meter en cualquier tipo de mercados, pero sí está bastante extraño decir que compraste una Mac solamente para descargarte Windows. Y esto se va a controlar. Hablando de Windows raros, vamos a hablar sobre una beta, Windows Longhorn. Ojalá haya pronunciado eso bien porque no soy gringo. Windows Longhorn.
vendría siendo la beta de Windows Vista. Este proyecto iba a ser bastante ambicioso, ya que venía de la build, o decir, de una versión de Windows XP de las últimas, para hacer la nueva versión de Windows Vista. Realmente iba bien el proyecto hasta que se dieron cuenta que a mitad del proyecto habían un vergo de bugs. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de seguir programando en el mismo, ya que se dieron cuenta que se estaban retrasando demasiado, mejor volvían a repetir todo el proyecto desde cero. Así es, lo reiniciaron. Ahora, tengo que aquí aclarar alguna cosa. No cancelaron el proyecto Longhorn, solo lo reiniciaron. Es decir, que algunas personas dicen, no, es que Windows Longhorn es la versión cancelada de Windows. No, no es una versión cancelada, solamente lo reiniciaron. Y así es como tenemos el Windows Vista lleno de bugs. Realmente no se sabe muy bien si estuvo mejor que lo reiniciaran o mejor que no, porque Windows Longhorn, como dije anteriormente, sí ya tenía sus problemas. Aún así, les digo que si hubiera estado Windows Longhorn, muchísimas de las cosas que estuvieron preparadas para los primeros días, les digo que Windows Vista no hubiera sido el fracaso que conocemos hoy en día y probablemente sea tan queridamente recordado como Windows 7. Y esto se va a controlar. Hablando un poquito sobre las betas, vamos a hablar sobre otras que también son bastante curiosas. ¿Se acuerdan que hablé sobre Windows Millennium y Windows 2000 viniendo de lo de los empresariales y también viniendo de lo que vendría siendo los MS2? Bueno, ¿qué tal si les digo que hubo un plan de tener otra vez aún los NT aparte y los MS2 aparte todavía? Es decir, que todavía no los querían unir en uno solo, que fue lo que hizo al final Windows XP. Estos proyectos se llamaban tanto Windows Neptune, que vendría siendo el NT, y Windows Odyssey, que vendría siendo el que usaba MS2, siendo de la familia de los 98 y siendo supuestamente el sucesor de Windows Millennium. Afortunadamente para nosotros, Microsoft canceló ambos proyectos a mitad y los fusionó para crear, para mí, uno de los mejores sistemas operativos hasta el día de hoy, llamado Windows XP. Solamente quería mencionar estas dos betas porque muchos piensan que Microsoft ya tenía desde la creación de Windows XP tener la fusión de tanto NT como la eliminación de MS2 en sus futuros sistemas operativos, pero nada que ver. Realmente ellos seguían pensando que lo querían hacer, pero fue hasta mitad del proyecto que dijeron que mejor lo iban a cancelar y mejor lo iban a hacer todo en un sistema operativo. Y esto se va a controlar. Cuando hablamos sobre Easter eggs en Office, vamos a estar hablando sobre los Easter eggs que hay en Office, vaya la redundancia. Algunos de esos podría ser como en Word, que es bastante XD por decirlo menos, o sea, de verdad que chingados después está pasando acá. Y por supuesto el de Excel, que me parece uno de los más graciosos de todos, ya que en la versión de Windows 95 del mismo, si te vas justita a la celda 95 y haces pasos bien locos que estarán viendo de fondo, o sea, miren esto, wow, pues te va a meter en una versión tipo de Doom. En esta versión de Doom se llama el pasillo de las armas torturadas. Ahora bien, eso puede tener dos sentidos que quise investigar. La primera es que hayan explotado hasta el cansancio de los pobres desarrolladores, o simplemente sea una broma. Espero que sea solo una broma. En este caso solamente estaríamos viendo todos los que programaron Excel y también Office, tanto como Word, tanto como PowerPoint. Pero aún así es bastante genial tener los créditos de esos programas cuando normalmente no los tienen o a nadie les interesa. Y realmente es una forma muy creativa de mostrar los créditos. O sea, literal hicieron un Doom dentro de Excel, carajo. Incluso Excel puede correr Doom técnicamente. Y esto se va a controlar. Hablando sobre versiones beta, vamos a hablar sobre una versión del Windows Longhorn llamado Omega 13. Este Omega 13 es bastante peculiar, aparte de las otras builds o versiones betas que tuvo antes Windows Vista. Omega 13 fue la última versión antes de que reiniciaran el proyecto. Aparte que pueden ver que es bastante extraña, teniendo fondos bastante peculiares y también incluyendo que supuestamente iba a ser una versión de Windows XP y todavía no tenían los logos cambiados. Según tenemos entendido, esto fue porque un ingeniero había dicho que en las instalaciones donde se hacían las builds, es decir, las versiones de Windows XP, fue donde se hizo esta versión de Omega 13, es decir que agarraron la primera ISO, es decir imagen que tenían de Windows XP y la modificaron para hacer esa nueva versión Omega 13. Este fue un punto de reflexión para Microsoft para volver a reiniciar el proyecto y ahora sí hacer el proyecto final de Windows Vista.
Hablando un poco de las betas, hay algunas betas que aún no han sido filtradas y aún no tenemos en nuestras manos, algunas siendo de Windows XP o Vista, pero las más comunes de ver son todas las de Windows 1, o sea, miren todas las que hay de Windows 1 e incluso las más recientes que serían las de Windows 10, estas siendo las más extrañas en mi opinión porque ya siendo tan actuales como chingados nos habrán filtrado. Por lo que sabemos estas versiones no tienen mayor cosa, pero aún así es bastante curioso saber que hay versiones de Windows Beta que aún no han sido filtradas al público y aún no tenemos acceso a probarlas hasta el día de hoy. Al inicio de Windows 10 un desarrollador dijo: ¿qué tal si cambio el mensaje de error por algo un poquito más bromístico, un poquito más trolling, un poquito más chistosito? Y puso en su mensaje de error, en vez de término programa había ocurrido un error, no, él puso espérate mientras Windows está abriendo un portal hacia otra dimensión. Por supuesto esto quedó como meme en la comunidad porque es bastante absurdo y estúpido, y en mi opinión me hubiera gustado esto muchísimo más el error tan vago que tenemos. Literalmente me hubiera gustado ver que Windows abriera un portal hacia otra dimensión, pero se preguntarán ¿por qué lo puse en un puesto tan bajo siendo esto tan banal y tan chistosito? Bueno, fue porque según sabemos, ahí ustedes ya mirarán y lo agarraron con pinzas, se dice que el mensaje anterior a este, las betas anteriores de Windows que no se lograron filtrar de Windows 10, el mensaje decía: programa X ha sufrido un aneurisma debilitante en el cerebro. Ahora, ¿por qué chingados esto tan específico? Bueno, porque hay un cómic de Calvin and Hobbes que yo no sabía que existía antes de tercer grado, que referenciaba que en una de sus viñetas hacía referencia al aneurismo cerebral debilitante. ¿Por qué jalar eso justamente para un programa? No tengo ni la menor idea. Ya solo con eso se merece este precio. O sea, de verdad que tiene que ver un aneurismo cerebral con algo en un programa. O sea, de verdad, what the fuck. Bloc de notas en versiones anteriores de Windows, por ejemplo en XP, si escribías este mensaje, lo que iba a pasar es que te lo iba a ocultar el bloc de notas, te iba a poner estos raros signos super what the fuck. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Hasta el día de hoy quise investigar y lo único que encontré fue que es un bug, no un easter egg como pensaban, porque no lo había puesto en un puesto anterior. Este se dice que es un error porque si tú pones las mismas letras, por ejemplo 4 letras, espacio, 3 letras, espacio, 3 letras otra vez, espacio, 5 letras, así como sería Bush Hit the Facts, podrías poner 111, espacio 11, espacio 11, espacio 1111, así como lo dije anteriormente, pues pararía el mismo problema. Muchas personas pensaron que era un easter egg, pero nada que ver, era simplemente un error que en versiones actuales ya no sucede, pero aún así me pareció bastante extraño mencionar este bug porque tipo, what the fuck, ¿desde cuándo el bloc de notas tiene bugs? Un interesante que muchos no sabían, más que todo porque Windows 11 ya se lanzó, es que Windows 10 originalmente iba a ser la última versión de Windows. Esta únicamente iba a recibir actualizaciones y por supuesto iba a estar así hasta lo largo. Incluso mencionamos en los Windows de por qué se saltaron en Windows 9, porque se creía que iban a ponerle como Windows One, así como un Windows último, el último Windows que solamente iban a actualizar, pero ya no iba a haber nuevas versiones. Lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, no fue la última y ahorita tenemos Windows 11. Pensaba que era meritorio mencionar que en algún momento iba a haber un Windows Ultimatum, que ya no iba a haber más, y realmente viendo el Windows 10 no me extraña que hubiera sido el último. Tú me vas ganando, yo lo admito, mi hermano, pero yo tengo algo que tú no tienes, tengo un pene en mi alma. ¿Ustedes sabían que Windows XP tenía un eslogan? Así es, este eslogan siendo el Prepare to Fly. En español, si no hablan gringo, prepárate para volar. Esto simplemente era ya que Windows XP era tan revolucionario. Incluso todo el anuncio que están viendo de fondo se trata de personas volando. Era así como vuela tu imaginación, vuela tu creatividad, hermano, y vuela tu productividad y un largo, etcétera, etcétera. Ya saben cómo funciona ese tipo de compañías. Pero, ¿por qué estoy tan abajo en el puesto? Bueno, porque este eslogan no llegó al público, simplemente se quedó como una publicidad a punto de salir y al final se cambió al Yes You Can o sí, tú puedes. En ese sentido, lo que querían mostrar dentro del anuncio, como verán de fondo, es así como puedes compartir, sí, sí puedes, puedes editar, sí, sí puedes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué chingado se quitó el eslogan original? Bueno, en resumen fue esto. ¡Tenemos la miniatura! ¡Ostras, chaval!
Esto es una miniatura y lo demás son... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Arañas! ¡Wow! Ya quitando un poquito el humor negro, fue realmente para Estados Unidos el 9/11 su peor tragedia realmente, y fue por eso mismo que el Prepare to Fly o Prepárate para volar, justamente el año que había salido Windows XP, que fue el 2001, digamos que a Estados Unidos no le iba a pegar muy bien, sabiendo que Windows en ese entonces era el sistema operativo por excelencia, porque en ese entonces ya la Mac costaba un riñón, y así fue como le cambiaron el eslogan. Lo puse hasta abajo porque me parece un poquito perturbador, entre muchas comillas, que en algún momento un eslogan simplemente fue quitado por el 9/11. Tú me vas ganando, yo lo admito, mi hermano, pero yo tengo algo que tú no tienes, tengo un pene en mi alma. Un puesto que ya había mencionado en el iceberg de Xbox. Lo más probable es que Microsoft nos espíe sin nuestro consentimiento. Igualmente lo vuelvo a poner en último lugar porque, miren, a mí me da más miedo pensar en que me están espiando en todo momento y en algún momento yo voy a pensar, ay, qué ganas de tener un condón Prudence color chocolate, color neón, y pum, luego sale ahí un anuncio de condones neones enfrente de mi mamá cuando estoy viendo un video yo family friendly y plim plim. Entonces en este caso sí puede ser que Microsoft nos espíe y sí puede ser que hoy en día sea algo normal, pero me parece esto lo más espeluznante que pueda hacer una gran compañía, sabiendo que nos escuchan en cada momento y muy probablemente ahorita mismo los puse bien paranoicos pensando que probablemente Microsoft sepa cuántas veces te la has jalado en el día. Y así sin más terminamos con el, pero antes de que cierres el video te invito a suscribirte porque los videos me toman bastante tiempo. Los iceberg todos los hago yo, igualmente el guión y por supuesto la grabación, edición y demás mamada. También te invito a unirse al Discord que dejo abajo en la descripción siempre en todos mis videos, por supuesto para que te puedas unir y puedas hablar conmigo. Incluso puedes dejar tus ideas para icebergs, porque este y los demás que han elegido la comunidad son los que yo siempre hago. Así que quién sabe, puede ser que tu próxima idea sea el próximo iceberg que yo haga en este canal. Sin más, compárteme con tus amigos y como siempre digo en todos mis videos, besazos en el ano a todos los que están suscritos y a los que no, chingan a su madre.